Dale gracias a Dios. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Amén. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Agradezco a mi pastor también por ese privilegio y a usted por estar aquí con nosotros. Vamos a gozarnos en la palabra de Dios. Amén. Estoy convencido que Dios nos quiere bendecir y es el propósito en esta noche, traer esperanza, ¿verdad? Traer dirección a través de este sermón. Solo denme un segundito, porque no se me quiere voltear aquí la cosa. Bueno, si no le damos así. Amén. Abra su Biblia en Salmos 19. Dios es bueno con nosotros y nos va a ayudar. Quiero predicar un sermón relacionado a la importancia de aprender de nuestros errores. La importancia de aprender sobre nuestros errores. Hace unos días leía la historia o la información de un doctor que trabaja en una clínica en Estados Unidos. Este doctor se dedica precisamente a tratar con pacientes mujeres que son propensas a cáncer en sus pechos, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención lo que este doctor empezó a hacer con su trabajo para ir mejorando. Y el documento decía lo siguiente: este doctor empezó una revolución en el área de las mamografías, que son las radiografías que le hacen a los pechos de las mujeres. Dice, él tomó la decisión de guardar los registros de los casos de los doctores que estaban a su cargo, que no habían sabido diagnosticar, imprimiendo los resultados y convirtiéndolos en gráficos y en cuadros. El terreno que pisaba era muy controversial y peligroso, ya que ponía en peligro la autonomía y el prestigio de sus doctores. Al mismo tiempo, se ponía en juego la estabilidad y la institución de la clínica, ¿verdad? Al grado de poder llevar a juicio a esos doctores por los resultados o los malos resultados de los diagnósticos que hacían sus doctores. Los resultados de sus estudios trajeron como consecuencia el despido de uno de sus doctores que no había podido descubrir 10 casos de cáncer en 18 meses. Otros 2 fueron despedidos en los siguientes 2 años. Además, reasignó a 8 doctores que no reunían las características requeridas para realizar la tarea prevista. El trabajo de este doctor ha permitido un mayor nivel de seguridad en el diagnóstico a través de las mamografías. Los doctores ahora analizan continuamente sus errores, buscando patrones significativos que ellos no hubieran detectado en una sola observación. Y termina la nota diciendo, aprender de sus errores los está convirtiendo en verdaderos especialistas confiables. El doctor a cargo de esta clínica dijo que ha tenido presente en sus investigaciones la más grande de todas sus obligaciones. Él dijo, yo estoy protegiendo a los pacientes aún de mí mismo. Escuche bien, aprender de nuestros errores no es tarea fácil, porque a nadie le gusta aceptar sus debilidades. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el caso de esos doctores, aprender de sus propios errores los está ayudando a hacer una clínica, ¿verdad?, prestigiosa y que salva también la vida de muchas mujeres. Así que aprender de nuestros errores, mis hermanos, es una oportunidad para mejorar. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero hablar en esta noche un sermón que le he titulado Aprendiendo de nuestros errores. Estoy seguro, mis hermanos, que Dios nos va a bendecir en este día con su palabra. Vamos a leer nuestro texto principal, Salmo 19, versículo 12. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Amén.
Dice la Escritura: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Gloria a Jesús. Aprendiendo de nuestros errores. Y quiero hablar en primer lugar, todos cometemos errores. Amén. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Amén. ¿O hay alguien acá que no comete errores? Todos cometemos errores. Cometer error significa realizar una acción de pensamiento o de juicio equivocado, de desviarse de lo correcto. También se le conoce como un desacierto, una falta, o hacer algo simplemente de manera incorrecta o indebida. Error significa también una equivocación, ¿verdad? O un juicio equivocado. En el contexto bíblico, el significado no varía, sigue siendo el mismo. Usted va a encontrar en los diccionarios bíblicos la palabra que es traducida como amartilla, que es traducida en algunas traducciones como pecado, que significa errar al blanco, ¿verdad? Pero sigue teniendo el mismo significado, ¿verdad? Las personas, los seres humanos, cometen errores, erran al blanco, como dice la palabra de Dios. Nuestro texto principal hace una pregunta. El salmista está aquí preguntando acerca de quién puede entender sus propios errores, ¿verdad? De antemano asume, el salmista, que los seres humanos cometemos errores. Y eso es una realidad. Ahora, podríamos hablar, mis hermanos, que usted y yo cometemos errores, pero a veces no son los mismos errores. Hay errores pequeños, hay errores grandes, hay errores que se convierten en horrores. Hay errores que nos persiguen por mucho tiempo, hay unos que son temporales, otros, mis hermanos, que nos persiguen hasta el día de hoy. Nos persiguen las consecuencias de los errores. Pero la pregunta en esta noche es: ¿por qué el ser humano comete errores? Y podríamos decir, bueno, pues es que no somos perfectos. Somos creados, ¿verdad?, con deficiencias. Y eso es una realidad. Aunque la ciencia, ¿verdad?, trata de alguna forma ayudarnos para que el ser humano se equivoque menos, ¿verdad? La tecnología ha ayudado a que pues se mejore la humanidad en ciertas áreas, como podemos hablar del terreno médico, ¿verdad? De la tecnología y la ciencia ha traído bendiciones en esa área, ¿verdad? Cosas que en tiempo atrás se desconocía y se cometían errores por la ignorancia, por la falta de ciencia. Bueno, hoy en día la tecnología y la ciencia nos pueden ayudar en eso. Pero la noticia es que aún con esas bendiciones, el ser humano sigue cometiendo errores. Y seguirá cometiendo errores. Ahora, yo estudiando ese tema destaqué por lo menos 6 razones que hacen que el ser humano cometa errores. Número 1, rápidamente, el ser humano comete error por ignorancia. La palabra de Dios nos dice en Oseas 4:6 que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y usted podrá leer el contexto de esas palabras. Es el Señor hablando precisamente a los líderes sacerdotales, quienes estaban a cargo de guiar, de liderar al pueblo de Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que muchas consecuencias que estaban viviendo era por falta de conocimiento de Dios. Y lo que vemos en este punto es que por ignorancia
conocimiento en cualquier área de nuestras vidas, estamos expuestos a cometer errores. ¿Cuántos dicen amén? Por ignorancia. Segundamente, a veces cometemos errores por causa de las circunstancias. Hay circunstancias que usted y yo no controlamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? No le deseo mal a nadie, pero puede que usted salga el día de hoy, ahorita por la noche, y alguien pase imprudentemente en su vehículo y ocasione un accidente, o que alguien lo maltrate. Hay cosas que uno no puede controlar, y muchas veces bajo esos momentos inesperados uno actúa bajo el calor de las emociones, ¿verdad? Reacciona a veces con violencia, reacciona con enojo, con ira, ¿verdad? Producto de las circunstancias, de los momentos inesperados. Y esto, mis hermanos, es una realidad. Usted y yo podemos equivocarnos bajo el calor de nuestras emociones o de nuestros sentimientos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Efesios 4:6 acerca de, con el ejemplo del enojo. El Señor nos dice que nos podemos enojar, pero no podemos o no debemos pecar, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan esa parte? Sí. ¿Por qué? Porque bajo esas circunstancias las emociones y los sentimientos pueden hacer que usted y yo cometamos errores. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, muchas veces se cometen errores por curiosos. ¿Cuánta gente, mis hermanos, comete errores por causa de esto, ¿verdad? Por querer experimentar, ¿verdad? Tan curiosos de probar, de ver, de experimentar, y muchas veces terminan también cometiendo errores. Ese es el caso de Salomón. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 2, versículo 1: también me dije a mí mismo, ahora voy a hacer la prueba de divertirme, me daré la buena vida, pero hasta eso me resultó una vana ilusión. Y nosotros sabemos todo lo que hizo este hombre. Pero aquí dice el texto, ¿verdad? Que él quería probar la diversión. Y en esa aventura, usted sabe que la regó muchas veces Salomón. Amén. Muchas veces cometemos errores por curioso, por involucrarnos en la fiesta, por querer ser como los demás, y terminamos en esta situación. Número 4, muchas veces cometemos errores tratando de hacer lo correcto. Escúcheme. ¿Cuántos recuerdan cuando Josué junto con el pueblo y su ejército están conquistando la tierra de Canaán? ¿Verdad? Ellos tienen en claro lo que van a hacer y van bajo la dirección de Dios y van hacia adelante, ¿verdad? Día tras día van organizándose bien, estableciendo las estrategias, ¿verdad? Enviando espías y toda la cuestión. Muy bien hasta ese momento. Pero dice la palabra de Dios que de pronto llegan unos hombres que ellos desconocían de dónde venían, pero finalmente terminaron siendo los famosos gabaonitas, ¿verdad? Que fingieron venir de lejos y engañan a Josué. Pero dice la palabra de Dios que Josué no consultó a Dios, ni consultaron a los líderes, simplemente se tomó una decisión, se pactó con el enemigo, tratando incluso de cumplir una palabra que Moisés había dado anteriormente, que se podía pactar con la gente que fuera de tierras lejanas. Entonces, tratando de hacer algo bueno, de ser bien intencionados, Josué cometió un grave error. Después lo vemos a Josué defendiendo a los enemigos, ¿verdad? Después se dan cuenta que son los enemigos y ahora Josué pues tiene que cumplir su palabra y su pacto que había hecho delante de Dios. Y sabemos que Dios involucra, amén, cuando somos responsables aún
en este tipo de cosas. Pero aquí vemos un error de un líder, de una persona que tuvo una buena intención, ¿verdad? Pero se equivocó, erró, y eso le trajo consecuencias. Número 5, muchas veces cometemos errores por negligencia. Yo creo que esta es una de las más comunes, ¿verdad? Cometemos errores por descuidos. Y esa puede ser una de las mayores razones. Nos descuidamos, ¿verdad?, en nuestras disciplinas espirituales, y cada día, ¿verdad?, nos hacemos más vulnerables a los ataques del enemigo, a las tentaciones y a todo lo que existe en el mundo espiritual. Como dice el apóstol Pablo, uno le da ventaja al enemigo con nuestros descuidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Uno abre puertas por causa de la negligencia. Número 6, se cometen errores muchas veces por desechar los consejos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Hace un tiempo atrás, tuve un amigo que le estaba diciendo a otro amigo en común tuviera cuidado de lo que iba a hacer. La persona quería, ¿verdad?, alejarse de su trabajo, y ese amigo le está aconsejando, le está diciendo, ¿verdad?, las razones por las cuales no debe de tomar esa decisión. Y me recuerdo claramente, ¿verdad?, estar presente yo y escuchar estas palabras, ¿verdad?, en confianza. Le dijo: no seas tonto, yo estoy viendo después de la curva. Tú no ves en este momento lo que viene después, yo lo estoy viendo. Tiempo después sucedió como si fuera profeta el amigo. Sucedió lo que él le advirtió, y ese amigo no siguió el consejo, y hoy en día pues está pagando las consecuencias de sus decisiones. ¿Cuántas veces usted y yo, mis hermanos, cometemos errores por esto? Por desobedecer, por no atender a un consejo. El resultado de nuestros errores es, mis hermanos, que nos hacen decepcionar a otros y muchas veces nos descalifican. ¿Ah? Eso es lo que sucede con los errores. Quiero hablar en segundo lugar lo difícil de los errores. ¿Sabe cuál es lo difícil de cometer errores? Aceptar los errores. ¿Sí? Eso es lo difícil. Nuestro texto principal nos dice lo siguiente, en la Nueva Versión Internacional nos dice: ¿quién está consciente de sus propios errores? Pregunta el salmista. Muchas veces nosotros, mis hermanos, cuando cometemos errores evidentes, errores obvios, ¿verdad?, nosotros nos damos cuenta de eso. Somos conscientes de las cosas que hacemos mal, pero muchas de las veces no aceptamos lo que hemos hecho. Muchas veces optamos por minimizar los errores, evadirlos o negarlos, ¿verdad? Si no, yo no hice eso, y sabemos que sí lo hicimos, ¿verdad? A veces por temor, por un sinnúmero de cosas, pero nos cuesta reconocer nuestros errores evidentes. ¿Cuántos de acá me podrían regalar un fuerte amén? Amén. Amén. Nos cuesta admitir nuestros errores. ¿Por qué? Porque cometer errores es vergonzoso, si se puede utilizar esa palabra. Nos avergüenza, ¿verdad? No estamos orgullosos de lo que hemos hecho. O también sabemos las consecuencias que pueden venir a causa de nuestros errores. Lo primero que vemos en nuestro texto es que el salmista nos dice, mis hermanos, que usted y yo, mis hermanos, podemos ser conscientes de nuestros errores. Pero aquí está lo difícil, poder reconocerlos. Hace unos años atrás, recuerdo que salimos a Tapachula,
¿verdad? Con mi papá y mi mamá y mi hermana. Y de regreso, ya no cabíamos en el carro del pastor Otoniel, así que a mí me mandan en autobús, ¿verdad? Ahí en Tapachula. Y pues yo me subo al autobús, ya venía bien a gusto, ahí dormido, ¿verdad? Y cuando abro los ojos, cuando despierto, estoy en El Salvador, ¿verdad? Y bueno, pues no sé qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Pues obviamente se cometió un error. Y lo que uno hace es buscar culpables, ¿verdad? Recuerdo que le llamé a mi papá, o él me llamó a mí y le dije la situación, y en ese momento, en vez de solucionar el problema, estábamos buscando ahí quién fue el que tuvo la culpa, ¿verdad? Cuando lo que se debía de hacer era buscar una solución. Pero ese es un ejemplo, mis hermanos, de lo difícil que es aceptar una equivocación, ¿verdad? De aceptar. Uno busca culpables, busca evadir, busca no ser responsable de sus decisiones. Lo segundo que es difícil de los errores es reconocer los errores inconscientes. Nos dice nuestro texto: líbrame de los errores ocultos. Es decir, mis hermanos, hay errores que usted y yo cometemos que ni siquiera nos damos cuenta. Amén. Amén. No nos damos cuenta. De verdad, a veces no es porque nos queramos hacer los locos, a veces sí nos hacemos los locos. Pero hay ocasiones donde no nos damos cuenta. Que pronunciamos una palabra mal, que hicimos, ¿verdad? O que tuvimos una actitud incorrecta, no nos dimos cuenta. A quién dañamos, a quién lastimamos con nuestra forma de ser. La palabra de Dios, mis hermanos, nos habla acerca de que Dios es consciente, mis hermanos, de la conducta humana, del comportamiento de nosotros. Y dice la palabra de Dios que cuando el pueblo iba a ofrecer holocaustos por los pecados cometidos, también había la oportunidad de ofrecer sacrificios, ¿verdad? Por si las moscas, decimos. Por las cosas que no nos acordamos, por las cosas que no nos dimos cuenta. La palabra de Dios nos dice en Levíticos 4, versículos 2 al 3, solamente escuche. Dice: le dirás a los israelitas, cuando alguien viole involuntariamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que está prohibido, se procederá de la siguiente manera. Y describe los sacrificios que se tenían que hacer. En Hebreos 9:7 nos dice lo siguiente: pero en el lugar santísimo solo se podía entrar el jefe de los sacerdotes. Y esto solo una vez al año. Entraba llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta. Es decir, mis hermanos, el Señor traía respuesta incluso en los momentos donde tanto los sacerdotes como las demás personas cometían errores, ¿sí? Entonces el Señor, mis hermanos, daba respuesta. Pero nuevamente esto es aún más difícil. Reconocer los errores que a veces no nos damos cuenta. Salmo 19, versículo 12, nuevamente en la Nueva Versión Internacional nos dice: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname de aquellos de los cuales no estoy consciente. La Reina Valera contemporánea dice: perdóname los errores que no puedo recordar. Y esto es lo difícil. Porque cuando la gente comete errores, entra, ¿verdad?, en un proceso, dijimos, de negación. Escuche bien, todos cometemos errores. Dice la palabra de Dios en Santiago 3:2: todos cometemos muchos errores. Ahora bien, el que no comete ningún error en lo que dice es un hombre perfecto, capaz
también de controlar todo su cuerpo. Todos cometemos errores, pero no todos estamos dispuestos a aceptar ni lograr identificar nuestros errores. ¿Saben para qué somos buenos? Para ver los errores de los demás. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice Mateo 7, versículo 1 al 5 en la traducción lenguaje actual, nos dice: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios estará igualmente duros con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle al otro: déjame sacar la basura, la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo, así podrás ver que para sacar la basurita que está en el ojo, para poder sacar la basurita que está en el ojo del otro. La palabra de Dios, mis hermanos, no nos dice que nos dediquemos a ver los errores de los demás. La palabra de Dios nos dice que primeramente, mis hermanos, trabajemos en nuestros errores, en los conscientes y en los que a veces cometemos inconscientemente. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar en esta noche aprendiendo de nuestros errores. Un comentarista dijo lo siguiente: las personas podrían aprender de sus errores si no estuvieran tan ocupadas negándolos. El reto en esta noche, mis hermanos, es que usted y yo podamos aprender de nuestros errores. Escuche bien, cada uno de nosotros no vamos a poder evitar cometer errores, pero sí podemos evitar, mis hermanos, cometer los mismos errores y poder sacar provecho de ellos. Cuando usted y yo, mis hermanos, comenzamos a trabajar en ello, vamos a identificar nuestras áreas débiles de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. Vamos a descubrir en qué cosas, mis hermanos, estamos, cayendo concurrentemente. Es decir, identificamos nuestras debilidades, ¿verdad? Porque por algo es que se cometen esas decisiones. Entonces, en esta noche, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña por lo menos 3 maneras en que podemos, ser bendecidos, ser ayudados para aprender de nuestros errores. Primeramente, mis hermanos, debemos revestirnos de humildad. El Salmo 19, versículo 13, en nuestro mismo texto principal, en la traducción Dios habla hoy, dice lo siguiente: quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine, así seré un hombre sin tacha y estaré libre de pecado. Lo primero que pide el salmista, mis hermanos, es, despojarse del orgullo. Es decir, intercambiarlo por la humildad, reconocer primeramente, mis hermanos, nuestros errores, nuestra condición, para poder hacer los cambios pertinentes. ¿Cuántos dicen? Si no hay humildad, mis hermanos, si persiste el orgullo, no vamos a buscar solución a nuestra vida. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 13, versículo 10, en la traducción lenguaje actual nos dice: la gente orgullosa provoca peleas, pero la gente humilde escucha consejos. La traducción, el mensaje nos dice lo siguiente: los sabelotodos arrogantes suscitan discordia, pero los hombres y mujeres con sabiduría escuchan consejos de los demás. Es decir, la humildad, mis hermanos, nos va a ayudar a buscar sabiduría, a buscar solución a nuestros errores. ¿Cuánto dicen? Número 2,
En nuestro texto encontramos también algo muy importante. En el versículo 14 nos dice lo siguiente: sean aceptables a tus ojos mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, refugio mío y libertador mío. La Reina Valera nos dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lo que nos va a ayudar a aprender y a corregir nuestros errores es volvernos a conectarnos con Dios. Aquí el salmista, mis hermanos, está reconociendo su necesidad de Dios, no de quedar bien con los demás, sino él exclama y dice: sean aceptables a tus ojos mis palabras y mi pensamiento, es decir, mi forma de ser, mi comportamiento, mi conducta, lo que soy, pueda ser agradable delante de ti. El salmista, mis hermanos, reconoce su responsabilidad de mejorar su vida si se conecta con Dios. Escuchen bien, mucha gente, mis hermanos, quiere remendar sus errores, sus malas decisiones fuera de Dios. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Buscan fuera de Dios hacer las cosas bien, y va a ser muy difícil. El Señor Jesucristo dijo: separados de mí, nada puedes hacer. Necesitamos ir a nuestro Dios. Número 3, aprender nuestros errores, o algo que nos va a ayudar a aprender nuestros errores, es seguir equipando nuestra conciencia con la palabra de Dios. Y vamos a ir al contexto de este texto, porque el salmista termina reconociendo que tiene errores conscientes e inconscientes. Pero el contexto de eso es que el salmista comienza, mis hermanos, a describir, ¿verdad?, lo importante y lo necesario que es la palabra de Dios. Y después llega él a esa conclusión, que ha cometido errores en su vida. Dice el versículo 7, Salmo 19, versículo 7 en adelante, dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho el oro afinado. Dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo además, amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Y el versículo 12 termina diciendo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Escuchen bien, mis hermanos, algo que va a ayudar a corregir nuestros errores y aprender de nuestros errores es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios no solamente le va a hacer saber sus errores, sino le va a dar la salida, ¿verdad?, para que usted pueda aprender, pueda corregir y pueda ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? No. Quiero terminar con estas palabras. Nuestros errores no son el final de nuestra vida. Nuestros errores pueden ser la oportunidad de identificar nuestros puntos débiles para de ahí en adelante tomar mejores decisiones, redireccionar nuestras vidas hacia Dios. No repitamos los errores del año pasado. Concienticemos, analicemos, meditemos los errores del pasado y aprendamos. Denle un fuerte aplauso.